Durante décadas, los arqueólogos que trabajan en los túneles, bajo la pirámide de la serpiente emplumada, han descrito un silencio peculiar, un tipo de quietud mineral que parece absorber cualquier sonido. No es solo la densidad del suelo o el encierro claustrofóbico. Es la sensación, casi física, de estar bajo un lugar construido para otra cosa, para otra función que todavía no comprendemos. Allí, entre cámaras selladas con polvo metálico y rastros de mercurio líquido, apareció un objeto cuya naturaleza desconcertó incluso a quienes están acostumbrados a hallazgos imposibles. Un disco de obsidiana negra pulida de casi medio metro, sin inscripciones visibles y sin desgaste, como si hubiera sido tallado ayer. Quienes lo encontraron describieron un reflejo extraño, donde la luz no vuelve de forma directa, sino que parece surgir desde un punto más profundo, como si la superficie fuera apenas la piel de un volumen oculto. El espejo fue trasladado a un laboratorio subterráneo, pero incluso allí los técnicos evitaron mirarlo fijamente. Durante las primeras pruebas, la cámara térmica registró microfluctuaciones en la superficie, pulsos que no coincidían con variaciones ambientales. Era como si el material tuviera una temperatura que no correspondía a nada físico, un calor que no emitía calor. La primera investigadora que lo analizó aseguró que vio durante un instante una figura borrosa reflejada detrás de ella, pero en un ángulo imposible, demasiado alta, demasiado inmóvil, casi como una versión distorsionada de sí misma. Su informe oficial eliminó esa parte, pero lo contó en privado, temiendo sonar poco profesional. No sabía que sería la primera de varias experiencias similares. Un antropólogo especializado en cosmologías mesoamericanas recordó que los espejos de obsidiana no eran simples herramientas rituales. Eran portales simbólicos, puertas para observar lo que no pertenece al presente. En códices fragmentados aparece la idea de ver aquello que se aproxima, no como profecía, sino como interacción. El reflejo no muestra lo que eres, sino lo que podrías llegar a ser, según el equilibrio cambiante del destino personal. La tradición considera que hay múltiples yo posibles, todos coexistiendo en un plano donde el tiempo no avanza en línea recta. Mirar un espejo así no es ver el futuro, es elegirlo. O peor, ser elegido por él. El disco hallado en Teotihuacán parecía encajar inquietantemente bien con estas creencias, pero ningún registro previo menciona uno de ese tamaño ni con esas propiedades. Cuando se intentó fotografiar su reflejo, las imágenes resultaron inservibles. No por borrosas, cada foto mostraba un patrón distinto, como si el espejo se negara a fijar una única versión de lo que muestra. En una de ellas se distinguía un rostro anciano que no coincidía con nadie en la sala. En otra, una figura encapuchada, demasiado definida para ser un artefacto óptico. En otra más, las manos del técnico aparecían envejecidas, como si la foto hubiese capturado una versión futura de él. Pensaron en fraude, en manipulación, en error del sensor. Pero los datos brutos demostraron que ninguna imagen había sido alterada. La única constante era que todas las fotografías parecían proceder de cámaras diferentes, como si cada intento correspondiera a una línea temporal ligeramente desplazada. El incidente que llevó a suspender la investigación ocurrió de madrugada. Un guardia se acercó al contenedor del espejo tras escuchar un eco metálico. En el reflejo vio su propia figura, pero no llevaba su uniforme, sino un traje civil desgastado, el tipo de ropa que describió haber usado años antes, cuando sufrió un accidente laboral que lo dejó incapacitado por meses. En la imagen, su otro yo tenía una cicatriz que él no recordaba haber tenido jamás. Lo extraño fue que esa figura no imitaba sus movimientos. Giró la cabeza con un retardo leve, como si lo evaluara, como si lo reconociera sin comprenderlo. El guardia retrocedió, tropezó con una caja de herramientas y cayó. Cuando levantó la vista, el reflejo había vuelto a la normalidad. Renunció esa misma noche. El análisis espectrográfico revela que el espejo contiene trazas de elementos que no deberían coexistir en una sola pieza. Una pureza extrema en la obsidiana mezclada con inclusiones microscópicas de origen no volcánico.
Es como si hubiese sido fabricado con un proceso que combina materia terrestre con algo más. Una teoría interna nunca publicada sugiere que el disco podría funcionar como un resonador temporal, un objeto capaz de sincronizar la conciencia humana con proyecciones futuras posibles, no a través de magia, sino mediante un principio desconocido de física no lineal. El tiempo, en este contexto, no sería un flujo, sino un campo, y la obsidiana, una superficie para traducirlo en imágenes. Los académicos más prudentes prefieren la explicación psicológica. Aseguran que el espejo es simplemente un catalizador simbólico, que los observadores proyectan en él sus ansiedades y aspiraciones. Pero esa teoría ignora un detalle. Antes de cada experiencia registrada, el espejo mostró un patrón de pulsaciones térmicas anómalas, siempre idéntico, como una especie de despertar previo a la visión. Esa recurrencia no puede atribuirse a sugestión colectiva. Tampoco explica por qué algunos observadores, después de mirarlo, tomaron decisiones radicales en su vida, como si hubieran visto algo que los obligó a corregir el rumbo. Uno dejó su carrera científica para dedicarse a la agricultura. Otra terminó un matrimonio de 20 años sin dar razones claras. Ambos confesaron sentir que, si no cambiaban, se convertirían en la versión que vieron reflejada. El espejo permanece ahora en una bóveda climatizada, bajo protocolos estrictos. No se permite mirarlo directamente. Sin embargo, los rumores persisten, que el objeto no muestra el futuro, sino que imita la estructura de un futuro que ya está en formación. Que cada observador ve una tensión entre lo que es y lo que sería si dejara de resistir las fuerzas invisibles que empujan su vida. Y que al observarlo, esas fuerzas se intensifican, como si algo quisiera asegurarse de que la línea temporal adecuada, o la más conveniente para ese algo, se cumpla. La ciudad donde fue hallado ya era un monumento al misterio, pero este espejo sugiere que quizás Teotihuacán no solo construía pirámides, construía instrumentos para moldear destinos, y que este disco sobrevivió porque todavía tiene una función pendiente.